Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8 en punto y damos comienzo con la voz de residente en pediatría. Les recordamos que todos los martes vamos a tener la voz de residente en pediatría para que se conecten con nosotros. De igual manera, les recordamos que estamos en vivo en Yo Soy Médico 17 para si llegan a tener algún tipo de duda, también lo puedan poner en la parte de comentarios. No me gustaría comenzar sin antes recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Igual si son nuevos, déjenme contarles en qué consiste esta dinámica. Tenemos un doctor invitado, que en este caso va a ser la doctora Lourdes, que estaré presentando un poquito más adelante, la cual realizará una exposición de alrededor de 20 a 25 minutos. Terminando esta exposición, tendremos los comentarios de nuestro doctor mentor que estaré presentando próximamente y después podremos pasar una pequeña sesión de preguntas y de respuestas en caso de que las haya por medio de Zoom o por medio de Facebook. Al igual que pueden poner comentarios, felicitaciones, consejos, lo que ustedes gusten, porque es un pequeño momento que damos para tener interacción con nuestro público. Una vez terminada esa pequeña sección, en caso de que haya, vamos a pasar con conclusiones de ambos doctores del tema. Ahora, sin más que decir, les presento a quien realmente vienen a escuchar esta noche, que es la doctora Lourdes Giselle Parracota, residente de tercer año de pediatría en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, egresada como médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, de Campus León. Doctora Lulu, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha bien? Doctora, ¿sí me escucha bien? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, todo perfecto, muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, espero que disfruten mucho la exposición. Lo dejo con el mejor público que son los residentes de pediatría. Puede comenzar con su exposición. Muy bien. Ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, claro que sí, todo se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Yo pues soy la doctora Lourdes Parra, soy residente de pediatría, como ya me presentaron. En esta ocasión vamos a hablar del tema de hiperinsulinismo congénito. En esta fotito podemos ver a un paciente que nosotros tuvimos con este diagnóstico en nuestro hospital. Pues para iniciar, para poder hablar de hiperinsulinismo, tenemos que hablar de hipoglucemia, ya que es el principal síntoma o manifestación clínica que van a tener nuestros pacientes. La hipoglucemia neonatal pues se va a definir como aquella concentración de glucosa, la cual es insuficiente para cubrir los requerimientos en nuestros pacientes y que vamos a tener que hacer una intervención médica. La hipoglucemia neonatal se va a presentar en nuestros pacientes de 1.3 a 5 por cada 1000 recién nacidos vivos. Vamos a observar que esta hipoglucemia se va a presentar más en los pacientes que son pretérmino por diversos factores que ahorita vamos a mencionar. Y no existe una definición estandarizada de lo que es la hipoglucemia neonatal. Sin embargo, se define que en el primer día de vida va a ser una glucemia menor a 47, la cual conforme van pasando los días de vida, pues se va a definir en general menor a 60. Y existen dos tipos de hipoglucemia neonatal, la transitoria que se va a presentar de 24 a 48 horas y la persistente que es de más de 48 horas y que es en la que nosotros tenemos que investigar una causa. Vamos a tener que al momento del nacimiento, un poco de fisiología para que recordemos, en el momento de la vida intrauterina, nuestros bebés tienen el aporte de glucosa a través de la placenta. Cuando es el nacimiento, pues hay una interrupción completa de este aporte de glucosa y vamos a tener que en las primeras 2 horas de vida va a haber una hipoglucemia, la cual va a ser fisiológica asintomática, va a llegar a una glucosa de 30 a 40 y nuestros pacientes no van a tener ninguna alteración. Posteriormente, como ya no existe un aporte de glucosa a través de la placenta, pues el cuerpo tiene que buscar una nueva fuente que va a ser a través de la glucogenólisis o la gluconeogénesis. Aquí es donde nosotros intervenimos y tenemos que alimentar a nuestros pacientes, porque ¿qué va a pasar? Si para las 8, 12 horas de vida el paciente no ha sido alimentado, va a buscar una nueva fuente de glucosa, una vía alterna, a través de las cetonas, los ácidos grasos, del lactato, y vamos a ver que idealmente la glucosa se tiene que establecer a las primeras 24 horas a un límite mayor a 40 o a las 48 horas entre 45 y 80 miligramos por decilitro. Esto siempre que nosotros hagamos una intervención, es decir, darle de comer al bebé. Si para las primeras 3 a 6 horas nosotros no damos de comer,
se refiere que del 10 hasta el 50% de nuestros pacientes van a presentar una hipoglucemia, que es lo que nosotros debemos evitar por las consecuencias neurológicas que pueden tener. En general, la etiología de la hipoglucemia se va a dividir en dos tipos, la que es por una mayor utilización de glucosa y cuando hay un suministro adecuado de la misma. En los casos de un suministro inadecuado, son aquellos casos donde hay una reserva de glucógeno que no es la propia y cuando la gluconeogénesis hay un error en estas vías metabólicas. Cuando hay una mayor utilización, que es la que nosotros vamos a hablar en este caso, es en el hiperinsulinismo o alguna otra causa. Cuando, de manera general, cuando hay un suministro inadecuado, como comentaba en las reservas inadecuadas de glucógeno, pues son, por ejemplo, los pacientes que son prematuros, ya que sus reservas de músculo pues son muy pequeñas, son muy bajitas, la grasa magra, el músculo magro, perdón, y la restricción del crecimiento intrauterino, pues por lo mismo. En la alteración de la producción del glucógeno es cuando hay una falla en la glucogenólisis y gluconeogénesis, que como recordábamos en la diapositiva anterior, pues son las vías por las que vamos a obtener la glucosa posterior a la interrupción del aporte placental. En este grupo pues se van a abarcar los errores innatos del metabolismo, que cada uno de estos temas pues es muy amplio. Podríamos llevarnos una clase para cada uno de ellos, pero en general hay que recordar que hay errores innatos de los carbohidratos, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, los cuales en general por diferente sintomatología van a llevar a una hipoglucemia en la mayoría de ellos. Y pues otros trastornos endocrinos como cuando hay una alteración en las otras hormonas contrarreguladoras como el hipocortisolismo o alguna otra deficiencia como la deficiencia de hormona de crecimiento, insuficiencia adrenal, en los casos cuando hay hipopituitarismo o panhipopituitarismo. Y pues en los casos donde hay una mayor utilización de glucosa, en los casos que no hay un hiperinsulinismo, son aquellos productos macrosómicos donde hay un estrés perinatal como la asfixia, donde hay otras alteraciones como la sepsis o alguna otra situación de estrés que nuestro paciente esté utilizando una mayor cantidad de glucosa. Y pues a la que ya vamos a hablar es en las causas de hiperinsulinismo, que vamos a tener que esto se va a presentar en pacientes de hijos de madre con diabetes por el estado de hiperglucemia que presentan durante el periodo intrauterino. En otros casos donde está asociado a síndromes como el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que ahorita vamos a hablar más de él, y pues ya como tal el hiperinsulinismo congénito, el cual pues vamos a definir que es la secreción inapropiada, perdón, excesiva de insulina, la cual va a ser independiente a los niveles de glucosa, porque hay que recordar que en situaciones de hipoglucemia pues no debe haber una liberación de insulina. En cuanto a la incidencia, pues sí se considera que no es una patología muy común, sin embargo vamos a ver que se presenta de 1 en 25,000 hasta 50,000 recién nacidos vivos, pero en los casos donde hay consanguinidad se ha visto una incidencia hasta de 1 en 2,500 recién nacidos vivos, pues aumenta bastante la incidencia. Lo importante de este tema y pues como el objetivo que hay que quedar claro son las secuelas neurológicas que pueden tener nuestros pacientes cuando no los identificamos a tiempo y pues no les estamos dando un tratamiento apropiado. Vamos a tener que existen tres tipos: el transitorio, el monogénico y el sindromático. Hay que recordar un poco de la fisiología de la célula beta de manera muy general. Cuando hay un aumento en la glucosa plasmática, generalmente el umbral está arriba de 85 miligramos por decilitro, va a haber una entrada de la glucosa a la célula beta. Esto es a través de un transportador de glucosa, que es en el GLUT2. Ya entra la glucosa a la célula, inicia su metabolismo celular, que es a través de la glucólisis, y esto va a tener como un desenlace la formación de ATP. Cuando hay un aumento en el ATP, este va a ir a activar en los canales de potasio, los va a cerrar con pues un atrapamiento de potasio intracelular, lo cual va a mantener una carga positiva intracelular. Esto va a llevar a una despolarización de la membrana, que a su vez va a activar los canales de calcio, como podemos ver en este diagramita aquí. Y esto va a permitir la entrada de calcio, que a su vez va a permitir la liberación de insulina. Esto es de una forma muy general cómo funciona la célula beta y lo que nos va a permitir entender la fisiología de las alteraciones monogénicas por los sitios donde tienen la alteración. Como comentábamos, pues existen tres formas de hiperinsulinismo. El transitorio, que pues como su nombre lo dice, se va a resolver generalmente en las primeras horas de vida, pero incluso se ha visto que llega a permanecer hasta semanas, meses de vida. Los dos tipos más comunes, pues es hijo de madre diabética, como lo comentaba,
donde nuestros pacientes van a requerir un manejo con glucosa intravenosa, pero se va a mantener dentro de los rangos, digamos, normales, entre 5 a 10 de glucosa kilo minuto, y una resolución en las primeras 24, 48 horas, 72 horas. Y vamos a tener también los casos de hiperinsulinismo inducido por el estrés perinatal. Este está asociado a asfixia, restricción de crecimiento intrauterino, algún proceso séptico. Aquí el mecanismo no está muy claro, pero se ha visto que pueden tener un comportamiento similar a la forma permanente, es decir, un difícil control, las hipoglucemias severas, y estos pacientes pueden tener respuesta adecuada a diazóxido, que más adelante vamos a ver cómo es el manejo. Y esos pacientes pueden permanecer, como les comentaba, semanas, incluso meses con esta patología. También la otra forma del hiperinsulinismo es el asociado a síndromes, como el más común que les mencionaba, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, donde hay una alteración en el cromosoma 11. Aquí hay un crecimiento no controlado. Los pacientes generalmente presentan macroglosia. Ellos tienen una hemihipertrofia, tienen alteraciones en la pared abdominal, defectos de pared abdominal como el onfalocele, y pues hasta en el 50% de los casos nuestros pacientes van a tener un hiperinsulinismo asociado, el cual puede variar, puede ser leve o incluso severo, generalmente son casos leves, y tiene una resolución en los primeros años de vida. Responden muy bien al tratamiento habitual con el diazóxido o pues con el ocrelotida en caso de no responder. Y ya en las causas monogénicas, en esta tablita podemos ver de manera general las 8 mutaciones que se han identificado. En esta estamos viendo los síndromes asociados. Tenemos el Beckwith-Wiedemann, como comentaba. También se ha asociado el síndrome de Kabuki y el síndrome de Turner, pero el más común es el Beckwith-Wiedemann. Ya como les comentaba aquí, el hiperinsulinismo permanente. Aquí en esta tablita vemos las 8 formas las 8 formas que se han identificado, y vamos a hablar de las 3 principales. La más común es la alteración en los canales de potasio, que si recordamos en el diagramita que habíamos explicado, hay una alteración genética en el gen de ABCS8 y KCNJ11, que estos codifican las subunidades del canal de potasio. Van a codificar cada uno las subunidades de los canales de sulfonilureas y los KIR, que son lo que conforma este canal de potasio. Estos pacientes generalmente no responden a diazóxido. Es muy importante porque es la forma más común. Entonces aquí tenemos que catalogar a nuestros pacientes si responden o no a diazóxido, porque esto va a depender del tratamiento. Y otra clasificación que tenemos es la clasificación histológica. Existen 2 tipos, que es la forma focal y la forma difusa. La forma focal es en el 60% de los pacientes. Ellos generalmente no responden al tratamiento médico, necesitan tratamiento quirúrgico, pero con la resección focal les va muy bien. Y en los casos de los difusos, que son hasta en el 40% de los pacientes, ellos generalmente responden a tratamiento médico, y en los casos que no responden a diazóxido, pues el pronóstico es muy malo, porque la resección tiene que ser hasta de un 98% del páncreas, y ellos viven con hipoglucemia severas durante su vida, y pues el pronóstico sí es malo. La otra alteración genética que podemos encontrar es el hiperinsulinismo por la glutamato deshidrogenasa. Aquí vamos a tener pacientes que presentan hipoglucemia asociada a la ingesta alta de proteínas, porque vamos a tener aquí que hay una activación del het-glut, que a su vez va, como vemos en este diagramita, va a aumentar la glutamato deshidrogenasa, que va a elevar la cantidad de glutamato, a su vez se convierte en acetilglutamato y amonio. Estas vías al final terminan produciendo ATP y va a llevar a la producción, al cierre de los canales de potasio, a la despolarización de la membrana y a la entrada de calcio, como lo habíamos visto en la vía. O sea, es la forma en la que produce la hiperinsulinemia. Estos pacientes generalmente tienen una presentación leve, pueden ser pacientes que en los primeros años de vida son, digamos, normales, sin ninguna sintomatología, y ya en una presentación tardía. Como comentaba, por la vía metabólica van a tener una hiperamonemia, la cual va a ser generalmente asintomática. Ellos suelen responder muy bien al tratamiento médico, y como complicaciones generalmente presentan convulsiones o desarrollan epilepsia. Otra alteración genética que hay que mencionar es el hiperinsulinismo por la mutación en la glucokinasa.
Si recordamos la glucoquinasa, pues es, digamos, esa llavecita que va a hacer que empiece la fosforilación de la glucosa. Aquí hay alteraciones en el umbral de la glucosa, es decir, que el umbral normal, como les había mencionado, de 85, no va a desencadenar el metabolismo de la glucólisis. Aquí los pacientes generalmente tienen casos de hipoglucemia severa y sí suelen responder al tratamiento médico. Y ya para su evaluación diagnóstica es importante pues tomar en general en un paciente de cualquier edad que nosotros abordemos por hipoglucemia, pues hay que recordar que hay que tomar una muestra crítica para su abordaje diagnóstico. La muestra crítica pues es cuando el paciente se encuentra en hipoglucemia. Nosotros si tomamos una glucosa capilar, hay que corroborarlo con una glucosa sérica, la cual si se encuentra menor a 45 o 50 según algunas literaturas, pues ahí nosotros vamos a tomar todos nuestros reactivos en los cuales vamos a tomar niveles de insulina. En teoría no deberíamos de encontrar ningún nivel de insulina, sin embargo, el hecho de una insulina indetectable, es decir, no encontrar insulina, no nos va a descartar el diagnóstico porque muchas veces la toma de muestras se puede alterar y no es muy sensible. Tenemos que tomar pues los ácidos grasos libres, los cuales van a estar disminuidos porque la insulina elevada va a inhibir la lipólisis. También vamos a tener el beta-hidroxibutirato disminuido, también porque la insulina va a inhibir la cetogénesis. Y también en el abordaje diagnóstico, pues vamos a tener la evidencia clínica de la hipoglucemia, o sea, de los efectos de la insulina, que nuestros pacientes van a requerir manejo con glucosas kilominutos muy altas. Normalmente, pues si manejamos 4 o 5 de glucosa kilominuto, nuestros pacientes van a estar necesitando incluso el requerimiento máximo de 12.5 por vía periférica o hasta 24 por la vía central. Aquí nosotros podemos hacer una prueba de respuesta al glucagón, la cual se hace con una dosis de 0.1 miligramos por kilo, una dosis máxima de 1 miligramo. Administramos glucagón, valoramos la glucosa y debe haber un aumento de 30 miligramos por decilitro y esa se considera una prueba positiva, lo cual nos orienta o nos confirma el diagnóstico de la hiperinsulinemia. Perdón. También podemos hacer un abordaje para otras causas, como les comentaba, cuando hay deficiencias de otras hormonas, como el cortisol, la hormona de crecimiento. Aquí también podemos tomar la gasometría para descartar otras causas como los errores innatos del metabolismo, el amonio para los valores, como comentábamos en el caso de la glutamato deshidrogenasa, o nos pueden llevar a una orientación diagnóstica mejor. En esta tablita podemos ver los niveles que se consideran ya anormales o que nos harían el diagnóstico del hiperinsulinismo, en el caso de los ácidos grasos libres, la beta-hidroxibutirato, la insulina. Y bueno, ¿cómo vamos a abordar el diagramita? Como les comentaba, un paciente con hipoglucemia, obtenemos la muestra crítica, hacemos nuestra prueba de glucagón. Si el paciente no responde al glucagón, debemos de considerar alguna otra patología, algún otro diagnóstico. Si tuvo su respuesta positiva al glucagón, ahí nosotros podemos hacer una prueba terapéutica con el diazóxido. Se dice que vamos a iniciar de 5 a 10 miligramos kilo día, se puede dividir de 4 a 6 dosis en el día y hacemos una evaluación en los primeros 3 días. Si consideramos que el paciente tiene una respuesta positiva, pues aquí podemos, recordando las causas en las que sí responden al diazóxido, como en la alteración de la glutamato deshidrogenasa, la glucoquinasa, y cuando el paciente no responde a diazóxido, aquí hay que considerar la causa más común, que es las alteraciones en los canales de potasio, que va a ser, aquí tenemos que hacer una evaluación para ver, como les comentaba, si es una causa focal o es un caso difuso. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Ahorita vamos a ver qué se hace a través de la tomografía por emisión de positrones con 18 fluorodopa. Este es como un análogo de aminoácidos que se va a pegar a las células que tienen mayor actividad. Aquí nos va a detectar los casos que son focales, que como les decía, es una resección local y tienen muy buen pronóstico, o los pacientes que tienen un caso difuso, pues hay que valorar si respondiera a otro tratamiento. Como ya no respondía el diazóxido, se puede utilizar el opioide, y si no, pues una pancreatitomía, que como les comentaba, es muy mal pronóstico.
Aquí podemos ver lo que es el PET scan, podemos ver la enfermedad focal y la enfermedad difusa. Esto pues ayuda mucho para el procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer en caso de requerir el paciente manejo quirúrgico. Y cómo vamos a evaluar a nuestro paciente, ya que sospechamos, que confirmamos, perdón, el hiperinsulinismo con los exámenes de laboratorio, pues como les comentaba, hacemos la prueba con el diazóxido. Podemos aumentar, yo les había comentado que de 5 a 10 miligramos era la dosis inicial y podemos llevarlo hasta 15 miligramos kilo día. Si nuestro paciente responde al diazóxido, lo vamos a continuar y aquí hay que evaluar a nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene el antecedente de que tuvo un estrés perinatal, asfixia, restricción del crecimiento intrauterino, un proceso séptico, como lo comentamos en este diagramita, el paciente puede continuar con ese tratamiento y presentar una remisión en los 2 a 6 meses porque puede tratarse de un transitorio. O en los casos que no cuenta con el antecedente, pero está respondiendo al tratamiento, pues lo vamos a continuar de por vida, ¿no? Porque pues el paciente ya nos respondió. Cuando no hay respuesta al diazóxido, pues hay que suspenderlo. Vamos a continuar a nuestro paciente, pues todo esto hay que recordar que se hace pues intrahospitalario, ¿no? El manejo. Vamos a tener a nuestro paciente con aporte de glucosa kilo minuto, generalmente aportes altos, y la meta pues es tener la glucosa arriba de 70. Aquí nuestros pacientes que no nos respondieron a diazóxido, es importante un análisis genético para descartar una alteración en los canales de potasio, porque como comentábamos, es la causa más común. Aquí hacemos un análisis genético y hay que valorar si se trata de una asociación sindrómica, como en el caso del síndrome de Beckwith-Wiedemann o alguno de los otros que mencionamos. Cuando hay una alteración en el canal de potasio, que es en el primer cuadrito, ahí tenemos que valorar si es un caso focal, un caso difuso, como les comentaba a través del PET scan, y esto nos va a llevar al tratamiento quirúrgico que vamos a presentar a nuestro paciente. En esta tablita nos menciona los tratamientos con los que contamos, que generalmente utilizamos el diazóxido, las dosis que les mencionaba. Aquí es muy importante tener en cuenta los efectos secundarios que presentan estos medicamentos. El diazóxido presenta retención hídrica, por eso es muy importante estar utilizando un diurético. Este se inicia junto con el manejo del diazóxido para evitar la retención, sobrecarga de líquidos, posteriormente una falla cardíaca. Incluso se ha visto que pueden presentar hipertensión pulmonar. Otros tratamientos pues son el ocreotide, el glucagón. Ahí podemos ver en esa tablita las dosis. Como les mencionaba, los efectos adversos, hay que estar vigilando también la hipertricosis, pueden presentar edema necrótico migratorio en el caso del glucagón, que casi no lo utilizamos como tratamiento. Y aquí vamos a tener pues el tratamiento quirúrgico que les mencionaba. En los casos que son focales, como les mencionaba, excelente pronóstico, en el 94% van a ser curados, y el hiperinsulinismo difuso pues tiene muy mal pronóstico. Se puede realizar también una toma de biopsia durante la cirugía. Antes se mencionaba que se hacía toda la resección total y a veces se trataba de formas focales y el paciente pues ya quedaba con muy mal pronóstico. Entonces ahora en los centros especializados pueden realizar una toma de biopsia donde pueden decir dónde se encuentra esta alteración y solo resecar las partes afectadas. Pues es muy importante mencionar porque el PET scan pues no es muy fácil de conseguir. A los pacientes generalmente con ese diagnóstico se pueden referir al Centro de Hiperinsulinismo Congénito que se encuentra en Filadelfia. Ahí ellos reciben a todos estos pacientes con este diagnóstico, ellos hacen un abordaje multidisciplinario, se les da el tratamiento, se hace el diagnóstico y sobre todo pues para el pronóstico de vida que pueden tener nuestros pacientes y la valoración genética para los padres. Pues ahí tenemos la información donde se pueden comunicar en el caso de que ustedes tengan algún paciente. En el caso de nuestro hospital, pues sí se han referido a algunos pacientes, como había comentado, en el servicio de neonatología. Y pues en general las recomendaciones es que hay que hacer una evaluación diagnóstica, pensar en estas patologías, sobre todo en aquellos pacientes que están presentando una hipoglucemia severa, que no responde al tratamiento habitual, o sea que necesita dosis altas de la glucosa kilo minuto, con aportes altos, perdón. Todos los pacientes, como les mencionaba, que no responden diazóxido, pues hay que pensar que sea una alteración en los canales de potasio por ser la más común y pues también es la forma más severa.
La meta del tratamiento, hay que recordar siempre mantener glucosas arriba de 70 para evitar las secuelas neurológicas. Como conclusiones, pues el reconocimiento temprano y el tratamiento oportuno pues va a evitar estas complicaciones. Se ha visto que la epilepsia se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes, pueden presentar déficit en el neurodesarrollo hasta en un 40%, pueden presentar alteraciones en el habla y retraso global del neurodesarrollo. Si no es que nuestros pacientes presenten alguna hipoglucemia severa y ya no pueda pues recuperarse, vaya, un fallecimiento por un mal manejo. Y pues sería toda mi parte. Muchas gracias, doctora Lulu. ¿Podría dejar de compartir pantalla poquito, por favor? Sí. Muy bien, mientras la doctora deja de compartir pantalla, les comento a nuestro público que os está viendo, puede hacer preguntas por parte del chat aquí de Zoom o puede poner su pregunta en los comentarios por Yo Soy Médico 17. Doctora, muchas gracias, muy bonita presentación, se vio mucho esfuerzo, muy gráfico, felicitaciones, le agradezco su presencia aquí y más que nada que se haya animado a enseñarnos a todos el día de hoy. Ahora, con mucho gusto les presento, ya lo conocen, nuestro mentor de pediatría, el coronel médico cirujano pediatra, el doctor José Luis García. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor José Luis, ¿sí me escucha? Hola, buenas noches, a tus órdenes. Doctor, buenas noches, ¿nos podría dar sus comentarios sobre el tema? No, pues la verdad, una excelente presentación de la doctora Lourdes Parra, que nos llevó en un viaje para recordar todo el metabolismo de la glucosa y cómo la insulina actúa en el organismo. Me gustó mucho cómo hizo su presentación y cómo tocó temas difíciles a veces para explicarlos, pero en ellas, en esta presentación, la verdad, nos fue llevando de la mano, ¿no? Yo creo que recordar estas enfermedades nos hacen ir a repasar temas básicos de la medicina, desde la genética, la bioquímica, la farmacología, y para aplicar estas ciencias básicas de la medicina, estas ciencias biomédicas, en la clínica, ¿no? Que es muy importante para tomar buenas decisiones. Felicitaciones, doctora Lourdes. La verdad que estuvo muy bien llevado el tema y nos dio los puntos importantes, ¿no? Que podemos comentarlos en este momento, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, me voy a pasar a leer un poquito de comentarios. Aquí en Zoom veo comentarios de felicitaciones hacia la doctora, excelente ponencia. En Facebook tengo más de 20 interacciones y también tenemos alrededor de 30 personas viendo en vivo. Y manda un comentario, un portugués, que es muy buena potencia. No veo más comentarios, no hay preguntas por el momento, doctores. Pues sí, yo comentar que efectivamente en los hospitales, es una enfermedad genética que está clasificada dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes, ¿no? Le llaman los infrecuentes, ¿no? Que nosotros la traducimos como poco frecuente, pero que cuando se presenta un caso, bueno, que antiguamente se le llamaba hipoglicemia transitoria del recién nacido, digo, ya lo explicó la doctora. Yo creo que es muy importante cuando nace un bebé, cuando se hace la atención del recién nacido, que no tiene ningún problema el bebé al nacimiento, siempre checar, ¿verdad?, los niveles de glucosa, es parte del protocolo, además de darle la atención inicial del recién nacido. Y entonces ya definió lo que es la hipoglicemia. Entonces, cuando tengamos un caso de hipoglicemia, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, primero con sus detox y luego ya su micro muestra y posteriormente enviar la muestra ya normal para que le hagan esa determinación de la glucosa. Y si tiene esos niveles bajos que mencionó, abajo de 45, 50, entonces hay que estar muy atentos porque puede tratarse de un caso de hiperinsulinismo congénito. Y ya vimos que el hiperinsulinismo congénito pues
bien manejado, bien estudiado y bien tratado, puede ser un caso de éxito, ¿no? Porque casi la mitad de los pacientes responden al tratamiento médico y la otra mitad no. Entonces ahí es donde hay que estar muy pendientes al que no responde con el tratamiento, básicamente con el diazóxido. Se hace ese tratamiento y si no responde al diazóxido, entonces tenemos que empezar a pensar en casos ya más severos, bueno, más que nada que no responden al tratamiento farmacológico y hay que buscar si es focal o si es difuso la lesión, el problema, porque ahí estriba el éxito, ¿no? de esos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico. El advenimiento de todos la genética, pues los avances en la genética y toda bueno, los diagnósticos, hasta donde llegamos actualmente, podemos determinar la causa, ¿no? de este hiperinsulinismo, pero también en esos casos que no responde la emisión de positrones, el PET, ¿no? Nos va a dar también un gran apoyo para decidir qué hacer, si es una cirugía, una pancreatectomía parcial o quitarle el páncreas casi totalmente al bebé. Recuerden que el páncreas, el tamaño del páncreas en un recién nacido, bueno, creo que hasta mi dedo meñique es más grande, ¿no? que el páncreas, ¿no? Entonces, el advenimiento de estas pruebas genéticas y de el tratamiento, el advenimiento también de este estudio con emisión de positrones, la verdad que han sido unos grandes avances para el tratamiento de esta enfermedad. Ella ya mencionó, por ejemplo, que pues en un hospital grande, por ejemplo, en el que yo me formé en la Ciudad de México, que tiene servicio de pediatría, no es de pediatría específicamente, es el Hospital Central Militar. En ese hospital que tiene un servicio de pediatría importante, cuando mucho hay 1 o 2 casos, 3 al año, ¿no? Y entonces hay que estar muy pendientes de esos casos de hiperinsulinismo congénito, ¿no? Y entonces es muy importante que nosotros tengamos ese enlace con los centros hospitalarios que tienen todos estos recursos. En este caso mencionaba la doctora un centro, el más importante del mundo, ¿no? Que lo tenemos en el Hospital de Niños de Filadelfia, allá con la doctora Diva de León, que es la jefa de servicio, endocrinóloga. Y ella, bueno, este servicio que tiene 20 años de antigüedad, que en los últimos años ha tenido un crecimiento inusitado, recibe hasta alrededor de 300 o 400 pacientes al año de todo el mundo, ¿no? Y entonces tienen gran experiencia porque ya tienen todo el protocolo de diagnóstico y posteriormente de tratamiento. Es un equipo, como todo en la medicina, interprofesional, multidisciplinario, donde hay enfermeros, radiólogos, endocrinólogos, cirujanos, gastroenterólogos, pediatras, tanto de enfermería como de estudios radiológicos, etcétera, ¿no? Entonces es todo un equipo, un gran equipo que se tiene que conjuntar para que estos niños puedan tener un feliz término, ¿no? Felicidades, doctora Lourdes. Muy bien, gracias, doctora. Perdón, doctora, Mm. antes que nada me gustaría comentar, estoy viendo un poquito de interacción por parte de Alejandro Vázquez. Nosotros, nuestra manera de poder tener comunicación con el público es por parte del chat. No los veo directamente ni se pueden escuchar. Entonces, si tienen alguna duda, hay que hacerlo directamente en el chat, por favor, porque no hay manera otra en la que nos podamos comunicar. Si se anima, pues con mucho gusto hago la pregunta. Si no, mientras tanto, le encargaría a doctora Lourdes si me puede dar sus conclusiones sobre el tema, por favor. Bueno, pues como habíamos mencionado, la importancia por la que elegimos este tema, bueno, fue la doctora Zazueta de neonatología quien me invitó y es un tema que nosotros habíamos visto con un paciente que es el que tenía en la foto. Es sobre las repercusiones neurológicas. Bien lo mencionaba el doctor José Luis, que es una patología rara, sin embargo, esos pacientes
podemos cambiar completamente su pronóstico de vida si le damos un adecuado tratamiento y si hacemos el diagnóstico temprano. Esa es como la importancia de sospechar en los pacientes que tienen una hipoglucemia severa y que no está respondiendo al tratamiento habitual, pensar en estas patologías, porque el tratamiento pues en sí es muy sencillo en la mayoría de los casos y cambiamos completamente pues el pronóstico de nuestros pacientes. De ser un paciente completamente normal cuando sea adulto, pues podemos dejarlo con consecuencias neurológicas irreversibles, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Doctor José Luis, ¿algo que quiera concluir? Pues sí, efectivamente hacer un diagnóstico oportuno le da más oportunidades al, al bebé, porque no es lo mismo tener una resección total del páncreas si no tenemos ese PET antes, que pudiera ser un diagnóstico de un problema focal que podría resolverse de otra manera, una pancreatectomía parcial. Entonces, estriba mucho hacer el diagnóstico previo al tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico, ¿no? Que es el que nos preocupa mucho. Y la otra, que ya después de operados los niños, por ejemplo, si se les reseca un poco el páncreas o mucho tejido del páncreas, también pensar en todo lo que pudiera venir adelante, ¿no? Pues de que al no producirse estas hormonas, pues pueden tener también problemas de hiperglicemia, ¿no? Entonces, ahora ya se implantan, ¿no? Algunas bombitas, ¿verdad? Para que estén bombeando la insulina en forma, pues casi fisiológica para mantener el control de la glucosa. Pero creo yo que la tecnología y los grandes avances en la genética han mejorado mucho el pronóstico de los niños, ¿no? Y para nosotros como pediatras y como médicos generales, debemos de poner mucha atención cuando recibimos a un recién nacido y lo tenemos esas primeras 48 horas con nosotros ahí en el hospital o en la clínica donde nazcan, y estar muy seguros de que su glucosa esté bien, ¿no? Así como todos otros signos respiratorios, etcétera, ¿no? Pero estar muy seguros de que la glucosa esté bien y que esté alimentándose adecuadamente para que el niño no tenga problemas, porque una hipoglicemia severa puede llevar a la defunción del niño, y si se llega a controlar en tiempo retardado, pues todas las lesiones que ya explicó la doctora, ¿no? Sobre todo los problemas cerebrales, ¿no? Del sistema nervioso central, que son irreversibles, ¿no? Cuando ya existe el daño, ¿no? Eso sería el comentario final. Muy bien, doctores. Miren, ahorita ya el doctor Alejandro Vázquez pudo hacer su comentario. Les voy a leer, tiene una pregunta. Quería saber si usan octreotide en pacientes que no responden y si lo usan, ¿a qué dosis? Sí, déjame poner. ¿Sí me escuchan, verdad? El octreotide sí, pues es el segundo de la segunda línea de tratamiento. Se reporta que se puede utilizar de 5 a 20 microgramos por kilo por día y se divide en 4 dosis. De hecho, nuestro paciente no respondió a diazoxide y él está en casa con octreotide. Al final se quedó como un asociado a estrés perinatal. No se encontró una causa genética, pero él ahorita tiene apenas 3 meses. En seguimiento, en espera de poder retirar el tratamiento, pero es octreotide con lo que lo estamos manejando. Muy bien, gracias, doctora. Otro comentario de Verónica. Dice, muy interesante su charla. Saludos a la doctora y al doctor. Esta patología es no muy recurrente. Entonces, ya están todos sus comentarios. Les quiero agradecer la presencia. Yo tengo una preguntita así rápida. Sí, claro. Y al paciente que trataron, ¿cómo le fue, doctora? Pues ese paciente nosotros lo recibimos, ya tenía como una semana de vida, porque en el hospital donde yo estoy haciendo pediatría no nacen los bebés, llegan referidos. Él se estaba tratando en el hospital de la mujer, en sí no sabemos cómo fue el manejo inicial, pero pues sí requería, hacía hipoglucemias severas todo, o sea, todo el día con aportes de glucosa kilo minuto muy alto. Se había iniciado el manejo con diazóxido, respondió, porque llegó a tener también manejo con el corticosteroide.
respondió inicialmente, pero posteriormente persistía con las hipoglucemias porque no podíamos retirar el aporte intravenoso. Mientras tenía el aporte intravenoso y el diazóxido, mantenía glucosas bien, pero ya que retiramos aporte intravenoso, se iba otra vez a la hipoglucemia, entonces se cambió al manejo con nucleótide y con ese está, el paciente pues era del Chaviente a IMSS, solicitó su referencia, pero sí lo hemos estado en seguimiento. Ahorita tiene 3 meses de vida y ha estado muy bien con el manejo con el nucleótide, está en su casa, creciendo. Ok, pues muchas gracias. De nada. Doctores, muchas gracias por su presencia. Doctora Lulu, felicidades. Le agradezco que se haya dado el tiempo. Doctor José Luis, como siempre, muchas gracias por su presencia. Les deseo que tengan una muy bonita noche y me despido no sin antes recordarle que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para capacitación o adiestramiento en temas médicos legales, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas gratuitas en este tiempo de pandemia. Sin más que decir, les agradezco mucho su presencia. Nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center si se perdió un poquito de la plática de nuestra doctora Lulu y del complemento del doctor José Luis. Ahí pueden encontrar toda la información que ustedes gusten. Muchas gracias por su presencia, doctora Lulu, doctor José Luis. Que pasen muy bonita noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.